Somos todos. Amigos, muchas gracias por su preferencia. Continuamos con más información utilitaria a propósito de las fiestas del fin de año. Hay muchos riesgos que se corren precisamente por todos los artilugios y las cosas que colocamos en casa. Nos vamos a ir hasta San Isidro porque Diana Hernández nos tiene una serie de recomendaciones. Diana, ¿cómo estás? Cuéntanos. Buenos días, Carla. Buenos días, Jennifer. Efectivamente, ya el que menos tal vez ya ha puesto las lucecitas de Navidad ahí en la ventana, en la casa, hemos armado el árbol, el nacimiento, y pues también hay que saber que hay que tener ciertas precauciones al respecto, porque de no tener cuidado, ya sea con el material, ya sea de cómo manipulamos estas luces navideñas, pues podría generarnos algunas consecuencias y terminar en hechos o sucesos que no quisiéramos, pues, ¿no? Que quisiéramos pasar unas fiestas tranquilas esta vez. Por eso nos encontramos con el ingeniero Simeón Peña para que nos dé algunos consejos y recomendaciones al respecto. Buenos días, bienvenido a Marcando Agenda. Muy buenos días. Sí, por ejemplo, ¿qué tenemos que tener en cuenta respecto al tipo de luces que usamos? Porque en el mercado vemos una variedad infinita de estas marcas, precios y en general. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que hacer es comprar luces de LED que son más frías, son mucho más seguras, y también tenemos que evitar acá, por ejemplo, el empleo de estos múltiples que se llama, es el empleo también de colocar tipo torres, estas luces que tienen acá Claro, por ejemplo, muchas de estas luces, como vemos, tienen este tipo de cable delgado y además que tienen la opción de poner más encima. Ahora, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, este está distribuido para 3, 4, 5 espacios. ¿Y qué pasa si lo colocamos de esta manera? Lo que estamos haciendo acá es generar un sobrecalentamiento, porque también hay que ver la cantidad de corriente que debe soportar acá el conductor. Y lo que ocurre acá es, al colocarle más luces, lo que estamos haciendo es sobrecargando el circuito y generando mayor calor. Por ejemplo, si no son iluminación tipo LED, en el LED el 5% de la energía es para la parte que se va en calor y el 95% para la iluminación. En tanto que para una lámpara incandescente o estos focos tradicionales, el 90% es para generar calor. O sea que esto da mucho más calor y esto es lo que genera ese sobrecalentamiento en las instalaciones, y es lo que debemos evitar. Por ejemplo, esto lo hemos tenido encendido, digamos, ¿cuánto será? Unos 15, 20 minutos, si es cierto, o sea, está caliente. ¿Qué diferencia tenemos entre estas luces que encontramos en el mercado y estas de acá? La diferencia está en que estas luces de acá son más frías, no recalientan como recalientan las otras luces, y por lo tanto esto no genera calor. Y si hubiera un material cercano, hay menos posibilidad de que se ocurra un incendio. Lo caso contrario lo que ocurre acá, sobre todo de que ahora en las fiestas navideñas utilizamos implementos, equipos, adornos que son de material inflamable, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Claro, por ejemplo, según la cifra de los bomberos, hasta mayo de este año se registraron más o menos 4.000 incendios, y de estos el 40% de los que se registraron fueron justamente por riesgo eléctrico. Ahora, justamente en los niños, también muchos tenemos niños en casa y ellos hacen una manipulación sin querer, a veces incorrecta, al introducir objetos extraños. ¿A qué riesgos en la salud, qué impactos podríamos tener con esto si no tenemos los cuidados adecuados? En primer lugar, puede haber un contacto del niño que pueda introducir en el tomacorriente algún objeto, una llave, un clavo, y eso puede generar la muerte. Se han dado casos ya de accidentes fatales, y eso es lo que deberíamos de evitar. Aparte también de que al manipular alguna luz o algo puede generar algún tipo de contingencia también de riesgo, ¿no? Y eso es lo que nosotros, en el caso de las empresas Grupo Distiluz, lo que hacemos es una invocación a toda la comunidad para efectos de que tomen medidas de prevención. Claro, por ejemplo, también el manipularlo, tal vez, a veces salimos de la ducha porque vemos que algo puede estar fallando y vamos con el cuerpo mojado, los pies descalzos. Una primera recomendación es no manipular ningún electrodoméstico, ninguna luz con las manos mojadas. De igual manera, cuando salimos de la ducha, tenemos que evitar, sobre todo, caminar con los pies mojados, ¿no? Porque eso puede traer alguna complicación respecto a la vida y la salud. Claro, también no solamente son las luces, muchas veces podemos ver en casa incluso que en los mismos nacimientos o por ahí dejamos un espacio y tenemos estas velas encendidas. Lógicamente esto podría implicar un riesgo también. Sobre todo que ya sobre esto hay experiencia ya de muchos incendios que se han dado porque las personas a veces se olvidan de la vela que está encendida. Diana.
y eso genera un incendio, ¿no? De igual manera también cuando las luces están encendidas por demasiado tiempo o las personas se van a dormir y dejan la luz encendida, Diana. también un recalentamiento, ¿no? Sí, Jennifer, te Diana, escuchamos. ¿qué ocurre con aquellas luces que la gente suele colocar de repente en el arbusto, en la parte de afuera, en el jardín? ¿Eso es recomendable o no? Eso no es recomendable por cuanto el jardín es una zona húmeda y siempre eso puede generar riesgo eléctrico porque y también de que a veces hay lluvia y eso genera también más riesgo eléctrico por las personas que puedan tener contacto con esto, ¿no? Claro, y ahora, por ejemplo, también las luces, ¿cuánto tiempo es recomendable tenerlas prendidas? Porque a veces vemos las decoraciones en casa que las tienen incluso toda la noche. En un promedio entre 4 a 5 horas, no más, y sobre todo la recomendación es cuando las personas se vayan a dormir, tienen que desconectar las luces y sobre todo es desenchufar, porque como ocurre muchas veces con el televisor, las personas con el control remoto apagan el televisor, pero el televisor no está apagado, está encendido y sigue consumiendo energía. Son recomendaciones tanto para el ahorro de energía como también para el tema del cuidado de la salud. Por ejemplo, este dato es bastante interesante, ¿no? Nos dicen que hay que desconectar los aparatos y no solamente apagarlos, porque incluso las mismas luces vienen también con pequeños controles para poder manipularlas. Entonces, estas son algunas recomendaciones para pasar unas fiestas navideñas, pues, digamos, toman todas las precauciones del caso. Cuidemos también los niños que estén en casa de que no puedan introducir objetos extraños en estos elementos y poder pasar unas fiestas tranquilas. Con esta información regresamos con ustedes. Muchísimas gracias, Diana. Hay que tomar en cuenta toda esta serie de recomendaciones, sobre todo si usted suele pues decorar con estas lucecitas navideñas la casa, ya lo sabe, el exterior de la vivienda, arbustos, jardines, no es lo más recomendable porque se eleva pues el riesgo de por ahí pues generarse un cortocircuito. Vamos rápidamente con más información, Carla.